El día de hoy mi grupo y yo presentaremos el capítulo 6, Otoño de la Edad Media o Primavera de los Nuevos Tiempos. ¿Quién les habla? Luz Daniela Ascanio. Para algunos autores, los siglos XIV y XV representaron una interrupción brusca en la estabilidad y prosperidad que Europa había alcanzado en el siglo XIII. Para otros, la llamada crisis del feudalismo fue solo una pausa pasajera dentro de un sistema que se transformaba. Sin embargo, Legov va más allá. Busca desacreditar la idea de una decadencia total y plantea que más que un colapso fue una etapa de cambio profundo, una crisis, sí, pero de esas que destruyen lo viejo y abren paso a lo nuevo. Así se entiende que del caos naciera el Renacimiento, no como un corte radical con la Edad Media, sino como un proceso de transformación que llevó al feudalismo hacia nuevas formas sociales, culturales y políticas. En este análisis quiero detenerme en dos fenómenos clave, la hambruna y la guerra. Entre 1315 y 1322, Europa sufrió una de las hambrunas más grandes de su historia. El clima cambió, el frío aumentó y las lluvias continuas arruinaron las cosechas, sobre todo en el norte. Esto trajo escasez de alimentos, miseria y una sensación colectiva de castigo divino. William Chester Jordan describía esta hambruna como resultado combinado de tres fuerzas: la naturaleza, o sea el clima, la acción humana, o sea la guerra, y la voluntad de Dios, o sea la ira divina, que diera como resultado que las cosechas fallaran, los precios subieran, los salarios no alcanzaran y los sistemas de transporte y almacenamiento fuesen insuficientes. Todo esto evidenciaba la falta de solidaridad entre los pueblos europeos y la debilidad de las instituciones para responder colectivamente al hambre. En cuanto a la guerra, aunque siempre había sido un fenómeno presente en la Edad Media, en el siglo XIV resurgió con más fuerza y con nuevas formas. La Iglesia y los monarcas habían intentado controlar los conflictos feudales, pero con la formación de los primeros estados nacionales, la guerra se convirtió en un instrumento de poder. La más emblemática de esta fue la Guerra de los 100 Años, que abarcó desde 1337 a 1453, que reavivó las rivalidades franco-inglesas como una nueva dimensión moderna. Los avances tecnológicos como el uso del cañón, la pólvora y las nuevas técnicas de asedio transformaron completamente el arte militar. Los castillos, antes símbolos de defensa, empezaron a volverse inútiles frente a la artillería, dando paso a las fortalezas principescas, concebidas como un espacio de control político y militar, y el castillo aristocrático como un símbolo de prestigio y ostentación. También nació la profesionalización de la guerra. La crisis social llenó Europa de vagabundos y mercenarios que alquilaban sus servicios a reyes y ciudades. En Italia surgieron las famosas compañías de aventura y los condottieri. En Francia, los ejércitos comenzaron a estructurarse y a pagar salarios regulares, mientras que en Suiza los mercenarios se volvieron célebres por su disciplina y eficacia. Este proceso marcó el inicio de los ejércitos permanentes, que reemplazaron la antigua guerra feudal intermitente. A mediados del siglo XV, los estados comenzaron a aumentar sus presupuestos militares, especialmente en artillería. Francia llegó a tener una de las más avanzadas de Europa. En este contexto, Philippe Constantin señalaba que la ciencia militar empezó a institucionalizarse. Aparecieron manuales, tratados de disciplina, organizaciones y técnicas de combate. La guerra se volvió un saber y una técnica y un negocio. A pesar de toda esta militarización, la sociedad medieval no perdió su ideal de paz. La Iglesia y algunos reyes y pensadores seguían soñando con una Europa pacífica. Honoré Botet, autor del libro de las batallas, se lamentaba al ver la cristiandad abrumada por las guerras, el odio y el pillaje. Jorge de Podiebrad, rey de Bohemia, propuso incluso un proyecto de paz para toda Europa, anticipando siglos antes la idea de unión continental basada en fraternidad y cooperación. Así, entre el hambre, la guerra y el miedo, Europa en el siglo XIV vivió lo que muchos creyeron que era el final del mundo, pero en realidad fue el principio de otro. Las viejas estructuras del feudalismo se resquebrajaban, dando paso lentamente a un nuevo orden. Lo que para contemporáneos fue una crisis apocalíptica, para la historia fue el umbral del Renacimiento. Pero ningún fenómeno retrató tanto la fragilidad humana en ese tiempo como la peste negra. La gran epidemia que selló el siglo XIV apareció entre 1347 y 1348 y se presentó de dos formas, la respiratoria y la bubónica.
Su propagación fue tan rápida como devastadora. Los barcos que llegaban a los puertos del Mediterráneo y del norte de Europa traían ratas infectadas con pulgas portadoras del bacilo, y con ellos el contagio se expandía sin control. La peste tuvo consecuencias que fueron más allá de lo sanitario, transformó el orden social, las familias, conventos, parroquias que colapsaban incapaces de enterrar a sus muertos. Los cuerpos fueron acumulados en fosas comunes, sin ritos fúnebres ni exhumaciones. La magnitud de la mortalidad fue abrumadora. Se calcula que 1/3 y 2/3 de la población europea murió. Y el terror no solo vino de la peste, sino de la combinación de otras enfermedades, como la difteria, viruela, gripe tosferina y tifoidea, que acentuaron el miedo y la sensación de que el final del mundo se acercaba. Los médicos de la época, aunque algunos reconocían causas naturales y contagios, en su mayoría coincidían con la creencia general, o sea, el castigo divino. Las medidas que se adoptaron reflejaron tanto el miedo como la desigualdad. Se prohibía el contacto con los enfermos y su ropa, se suspendían funerales y se evitaban las aglomeraciones. Muchos huían de las ciudades buscando un refugio en el campo, pero esto solo lo podían hacer los ricos, mientras que los pobres quedaban expuestos a las enfermedades y a los conflictos sociales que esta misma desataba. Aunque todo esto, las autoridades reaccionaron de forma simbólica y práctica. En varias ciudades italianas, los gobiernos urbanos impulsaron medidas de limpieza e higiene pública, intentando detener el contagio. A la vez, las élites fueron causadas de provocar la ira de Dios con su lujo y ostentación, lo que llevó a campañas morales que intentaban imponer una vida más modesta. La peste no solo transformó la vida cotidiana, también cambió la forma en la que los europeos relacionaban con la muerte. Después de convivir tan de cerca con la enfermedad y la pérdida, la sociedad medieval comenzó a mirar a la muerte con otros ojos, ya no solo como un castigo divino, sino como la presencia inevitable y casi familiar. Esa nueva sensación se reflejó en el arte, la religión y la cultura, dando orden a una estética sombría y profundamente humana, donde el miedo se mezclaba con la fascinación. En la Europa medieval, la muerte no solo era una presencia constante, sino también una obsesión. A lo largo del siglo XIV, las guerras, las hambrunas y la peste transformaron radicalmente la forma en la que las personas entendían su propia finitud. Hasta mediados del siglo, el mayor temor no era morir, sino el infierno y los tormentos que le podían esperar al alma pecadora. Pero con el tiempo, este miedo comenzó a desplazarse hacia algo más tangible y cercano: el cadáver. La muerte, antes una amenaza espiritual, se volvió una realidad física, visible y cotidiana. De este cambio surgió una nueva iconografía. La figura del muerto en descomposición comenzó a aparecerse en pinturas, esculturas y frescos. La frase "memento mori", recuerda que morirás, se convirtió en un lema que le recordaba a todos, ricos y pobres, la fragilidad de la existencia. Morir dejó de ser solo un destino religioso para convertirse en una reflexión sobre la vida misma. La devoción entonces empezó a centrarse en la muerte como maestra. Se trataba de aprender a morir. En este contexto surgieron los llamados tratados del arte de morir. Textos ilustrados que enseñaban cómo afrontar la muerte cristianamente, con serenidad y aceptación. Este pensamiento también se plasmó en el arte. En las pinturas se repetía la escena de 3 jóvenes muertos frente a 3 cadáveres, como si el pasado, el presente y el futuro se miraran a los ojos. Era una alegoría clara a la fragilidad humana y del destino común de todos. Uno de los ejemplos más impactantes de esta visión fue el fresco del Triunfo de la Muerte, pintado en Pisa hacia el 1350, donde la muerte aparece como una fuerza implacable que no perdona a nadie. También surgieron las esculturas funerarias llamadas transis, donde el difunto era representado como un cadáver desnudo, recordando la vanidad y la fugacidad de la vida. Este motivo de los cráneos y la putrefacción no solo marcó el arte medieval, sino que influiría siglos después en el barroco con sus temas sobre la vanidad y lo efímero. Pero ninguna imagen resumió mejor la nueva sensibilidad medieval, que es la danza macabra. En ella, la muerte personificada hacía bailar a todos los miembros de la sociedad, desde el Papa y los reyes hasta los burgueses, campesinos y niños. Era una lección visual sobre la igualdad frente a la muerte. La paradoja cultural era evidente. La Iglesia había condenado durante siglos las danzas que se consideraban frívolas y paganas, pero aceptó la danza macabra como recurso pedagógico, ya que a través de ella toda la sociedad podía comprender que sus pecados y excesos bailarían hacia su perdición, sin necesidad siquiera de que Satanás dirigiera el ritmo.
Estas representaciones se difundieron por toda Europa en los frescos de los cementerios, murales de la tierra, tapices y telas, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Así nació la cultura macabra, una visión compartida de lo efímero y lo inevitable. La Europa del siglo XV vivía rodeada de la muerte, pero también aprendía de ella. Esta fascinación por lo mortal acompañaría a las sociedades medievales hasta el Renacimiento y el Barroco, dejando una huella profunda en la forma de concebir la vida, el arte y el alma. La peste no solo transformó la vida cotidiana, también la forma en la que los europeos se relacionaban con la muerte, después de convivir tan de cerca con las enfermedades, la pérdida, y la sociedad medieval comenzó a mirar la muerte con otros ojos. Ya no solo era un castigo divino, sino que como una presencia inevitable y casi familiar. Esa nueva sensibilidad se reflejó en el arte, la religión y la cultura, dando origen a una estética sombría y profundamente humana, donde el miedo se mezclaba con la fascinación, la muerte, el cadáver y la danza macabra. Por lo que ahora nos dirigiremos hacia una Europa violenta, ya que además de la muerte física hubo otra clase de destrucción, la del orden social y político a finales de la Edad Media. Europa se vio envuelta en conflictos sociales, económicos y religiosos que acentuaron su crisis. Entre ellos destacaron los programas contra los judíos, ocurridos entre 1320 y 1348, como lo explica Graus. Se les acusaba de envenenar pozos y de provocar la peste, convirtiéndolos en chivos expiatorios de una sociedad que necesitaba culpar a alguien de su desgracia. Esta tensión coincidía con una Europa dividida, monarquías fragmentadas, conflictos dinásticos, revueltas populares y una economía debilitada por la falta de recursos. En este contexto de crimen comenzó a surgir como una nueva preocupación. Claude Gaubart explica que en los siglos XIV y XV nació la noción moderna del crimen, acompañada por tribunales, registros judiciales y una incipiente policía. Esto dio la impresión de un aumento de delincuencia, aunque en realidad lo que crecía era la documentación de los delitos. El honor, valor central de esta sociedad medieval, también se convirtió en una causa de violencia. Disputas, venganzas y duelos eran parte de la vida cotidiana. En Francia surgió la Carta de Remisión, un perdón real, concedido a criminales arrepentidos. Este acto tenía un doble sentido, ya que mostraba el poder político del rey y su autoridad divina, pues podía castigar y perdonar al mismo tiempo. La violencia entonces no era algo excepcional, sino una forma de convivencia. Surgía de los roces entre las mayorías y las minorías, entre los poderosos y los marginados. Los judíos nuevamente fueron los más perseguidos, expulsados de Inglaterra, Francia y la península ibérica, y desplazados hacia Europa del Este y Central, en nombre de la limpieza de sangre. Así, la Europa de la Baja Edad Media se convirtió en una Europa que expulsaba a sus judíos, marcada por el miedo, la intolerancia y la desconfianza. Ya que hemos tocado el tema de la persecución hacia los grupos, no podemos dejar de lado la caza de brujas. Otra de las formas más intensas de violencia en la Europa tardomedieval. A partir del siglo XIV y con más fuerza en el siglo XV, la Inquisición cambió de objetivo. La herejía, que había sido su principal preocupación, comenzó a perder fuerza tras la caída de grandes movimientos, y la represión se dirigió entonces hacia la magia y la brujería. Este cambio no fue casual. En una Europa dominada por el miedo, o sea, el pecado, el demonio y el castigo eterno, la figura de la bruja se convirtió en el nuevo enemigo. Textos como el Manual de Inquisidores de Bernardo Guy ofrecían guías prácticas para detectar, interrogar y condenar a las supuestas brujas, institucionalizando el combate contra la brujería de este modo. La persecución se volvió un asunto oficial, legitimado por la Iglesia y los poderes civiles, como parte del control social y moral. El historiador Jean de Boulmont definió esta época como aquella que, dominada por el cristianismo del miedo, una mentalidad colectiva marcada por la obsesión con el pecado y el demonio, este temor generalizado sirvió para justificar la violencia religiosa que se veía como más que necesaria para proteger el alma del pueblo. Además, la brujería se feminizó. La mayoría de las acusadas eran mujeres, lo que reforzó los prejuicios de género y consolidó que la idea de que el mal tenía un rostro femenino. Se hablaba incluso de la profesionalización del mal, pues se creía que las brujas hacían pactos con el demonio y participaban en reuniones nocturnas conocidas como el Sabbat, donde adoraban al diablo y realizaban actos contrarios a la fe cristiana. Siguiendo con el tema de violencia, encontramos a los movimientos campesinos.
que representaron otra forma de conflicto dentro de la sociedad medieval. Historiadores como Roberto Sier y Rodney Hilton interpretaron estas revueltas como expresiones del conflicto de clase, que se agudizó durante los siglos XIV y XV. La raíz de estas tensiones estaban en las desigualdades económicas, mientras que algunos campesinos lograban enriquecerse gracias al comercio o a la posesión de tierras, muchos otros se empobrecían, creando un ambiente de frustración y resentimiento. Entre estos movimientos se destaca la Jacquerie francesa, en el 1358, protagonizada por campesinos relativamente acomodados, temerosos de perder los privilegios que les daba su posición dentro de la riqueza agrícola y la circulación comercial. Sus levantamientos se caracterizaban por saqueos, incendios de castillos y ataques contra la nobleza, pero carecían de líderes fuertes o doctrinas claras, lo que los volvió vulnerables. La respuesta fue una represión brutal, que sofocó los levantamientos y provocó su fragmentación regional, impidiendo la unión de estos grupos como un movimiento más amplio. Siguiendo con este tema de sobreviolencias, tenemos a la compañera María Pérez. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi compañera Luz ya les había mencionado mi nombre, igual. Yo soy María Fernanda Pérez. En este episodio me gustaría hablarles un poco en el cual exploraremos un momento clave en la historia, el cual les voy a mencionar un poco el tema de las revueltas, los cambios sociales y las transformaciones espirituales que marcaron la Europa medieval. Esto más o menos se dio a mediados del siglo XIV y el siglo XV, pues el cual el continente vivió una época de crisis, pero también de renovación. Como mencioné al principio, me gustaría centrarme un poco más en el tema de las revueltas urbanas, que es como de cierta manera en donde el pueblo se levanta, ya que todo esto comenzó alrededor del año 1260, en el cual las ciudades crecían, pero también aumentaban la pobreza y el desempleo. Las clases bajas, cansadas de los abusos ya del poder real y también de las injusticias, y pues esto lo que hizo fue que se comenzaron a rebelar. Los artesanos se organizaron en corporaciones y en sindicatos, exigiendo así unas mejores condiciones de trabajo, como las jornadas más cortas y los salarios más justos. Ciudades como París, Londres y Florencia fueron el escenario de grandes levantamientos. Por un tiempo, pues los trabajadores tomaron el control, pero las élites siempre lograban recuperar el poder. Estas revueltas, aunque no triunfaron, dejaron una huella profunda en la historia europea. Mientras tanto, que en el norte la situación no era muy diferente. Me gustaría mencionarles que en Escandinavia las tensiones entre los comerciantes, los artesanos y los campesinos provocaban constantes enfrentamientos entre ellos. En 1397 se creció la Unión de Kalmar. ¿Cómo así? Pues esto se dio para unir a Dinamarca, Noruega y Suecia, pero en realidad los conflictos continuaron. Y al este, que es en Rusia, el Principado de Moscovia empezó a fortalecerse, marcando el inicio de una nueva potencia que a poco se alejaría de una Europa occidental. Por otro lado está el Gran Cisma. La Iglesia Católica también entró en crisis. ¿Por qué? Porque en 1305 el Papa Clemente V se trasladó desde Aviñón, lo que dio inicio a una época en la que hubieron dos papas que al mismo tiempo estaba uno en Roma y el otro en Aviñón. Pues esta división, conocida como el Gran Cisma, debilitó profundamente la autoridad del papado y abrió también la puerta para que las iglesias nacionales ganaran independencia. Luego de esto llegan las nuevas ideas y las herejías, que en medio de esa crisis religiosa surgieron voces críticas. En Inglaterra, me gustaría mencionarles a John Wycliffe. Él fue el que tradujo la Biblia al inglés, y defendió que solo la palabra de Dios debía guiar la fe. En cambio que en Bohemia está Jan Hus, el cual continuó con esas ideas.
puesto que ambos fueron acusados de herejía, pero sus enseñanzas se convirtieron en el preludio de algo mucho más grande, el cual la Reforma Protestante del siglo XVI. También hubo quienes buscaron una espiritualidad más sencilla y personal, pues esto se dio en la devoción moderna. En los Países Bajos, Gerard Groth impulsó la llamada devotio moderna, un movimiento que invitaba a imitar la vida de Cristo, a practicar la humildad y también a la reflexión interior, pues más allá de los rituales y del poder de la Iglesia, fue una especie de revolución espiritual silenciosa que cambió la manera de vivir la fe. Nace el sentimiento social que durante la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra comenzó a surgir un nuevo concepto, pues que es el de nación. Los ingleses dejaron de usar el francés, la lengua de la nobleza, y adoptaron el inglés como símbolo de identidad. Este cambio fortaleció la idea de una cultura propia y un orgullo nacional, que más tarde se reflejaba un poco más en la literatura, la política y la sociedad. Como bien mencioné, que se refleja un poco más en la política, y en esto es cierto, porque está la profecía política, que es el cual en que esa época la religión y la política estaban profundamente unidas, puesto que los reyes eran vistos como elegidos por Dios y esas ideas servían para justificar la guerra, la conquista y las decisiones políticas. En cambio que la llamada profecía política fortaleció el poder de las monarquías y también alimentó el sentimiento nacionalista en toda Europa. Así, entre crisis, la fe y la rebelión, Europa se transformó. Las revueltas urbanas, los conflictos religiosos y los nuevos sentimientos de identidad nacional fueron el inicio del fin de la Edad Media y el comienzo del mundo moderno. A continuación, me gustaría dejarlos con mi compañera María Paula Macías. Así es, bueno, y mientras las profecías políticas tejían o desarrollaban un futuro glorioso a través de visiones casi místicas, en otro plano más tangible y terrenal, Europa comenzaba a experimentar una transformación igual de poderosa, pero mucho más concreta, que vendría siendo el nacimiento de la imprenta. Porque si por un lado se soñaba el porvenir, por el otro se construía un nuevo mundo a través del acceso al conocimiento escrito. Y es justamente en ese contexto, en ese siglo XV tan cargado de simbolismo y cambios, donde surge uno de los inventos que más revolucionaría la historia humana. Ahora, imaginen una Europa en plena transformación, una Europa que comienza a leer más, a pensar distinto y a conectarse con el mundo de maneras nunca antes vistas. Hoy, en nuestro viaje por la historia de la Edad Media, vamos a descubrir cómo la imprenta, el comercio, el arte y el pensamiento dieron pues una forma a una nueva era, como el Renacimiento europeo. Todo comenzó en el siglo XV, cuando un invento cambió la historia para siempre, la imprenta. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, comenzó una verdadera revolución cultural en Europa. Antes los libros se copiaban a mano o con xilografías, que le llamaban a los grabados de madera, lo cual era lento y costoso. Todo cambió hacia 1450, cuando Gutenberg, en Alemania, perfeccionó el uso de los caracteres móviles metálicos, lo que permitió imprimir libros de forma más rápida y en mayores cantidades. El primer taller de imprenta funcionó en Maguncia desde 1454. En pocos años la imprenta se expandió por Europa. París tuvo su primera imprenta en 1470 y ciudades como Amberes y Venecia se convirtieron en otros centros importantes de impresión, destacando figuras como Aldo Manuzio en Venecia. Aunque al principio los libros seguían siendo caros y muchos eran religiosos, porque la mayoría de ellos eran religiosos, con el tiempo la imprenta permitió el acceso a más personas y cambió la forma de leer y aprender. Así comenzó a formarse una nueva Europa con más lectores y un mayor interés por el conocimiento. Al mismo tiempo, Europa comenzó a tejer una gran red económica que el historiador Fernand Braudel llamó economía mundo. Esto significa que varias regiones como el norte de Europa, Flandes, Asia,
y otros puertos italianos como Génova y Venecia comenzaron a conectarse a través del comercio. El centro de esta red fue Amberes. Esta fue la primera gran globalización moderna después del Imperio Romano, porque gracias a ella muchas ciudades, familias y grupos sociales se enriquecieron, pero al mismo tiempo otras personas se empobrecieron. Y entonces aumentó la pobreza en muchas ciudades. Además, esta economía mundial también afectó la política, la cultura, haciendo que Europa se volviera más conectada, pero también más desigual. Durante ya los siglos XIV y XV, algo comenzó a cambiar. Europa se abrió al mundo y también al ser humano. Durante los siglos que les mencioné, que fue el periodo, digamos que del Renacimiento en Europa, vivió un crecimiento y transformación cultural, ya que esta etapa se caracterizó por una apertura hacia nuevas ideas, una mayor valoración del ser humano. Se comenzó a valorar más la figura del niño inspirado en el niño Jesús y de la mujer, no solo como madre o figura religiosa, sino también como símbolo de belleza y seducción. También surgió lo que vendría siendo el retrato, que fue una nueva forma de arte que mostraba el rostro real de las personas, primero de los poderosos, luego de la gente común. Y gracias a la pintura al óleo y al uso del caballete, los retratos se volvieron muy populares. Además que la gastronomía y los banquetes lujosos reflejaban el deseo de disfrutar más la vida. El juego también se hizo parte importante de la sociedad, como el auge de los dados, el tarot, las cartas, especialmente en países como Inglaterra. A pesar de las dificultades como las pestes, esta Europa soñaba con una vida más hermosa y alegre, expresándose a través del arte, la música, la danza y los ideales caballerescos. Ya era una Europa que quería vivir intensamente y celebrar la vida. Y en el siglo XV en Florencia, que fue uno de los centros más importantes del Renacimiento, destacándose por su arte, cultura y pensamiento, fue una ciudad italiana que fue gobernada por la poderosa familia de los Médicis, que fueron comerciantes y banqueros que actuaron como grandes mecenas. Ellos lo que hacían era que financiaban artistas, arquitectos e intelectuales. Uno de los más importantes, de hecho, fue Cosme de Medici, quien impulsó la cultura al coleccionar obras antiguas, creando bibliotecas, apoyando a filósofos como Marsilio Ficino y artistas como Donatello. Bajo su apoyo se desarrolló la Academia Platónica, que difundía ideas nuevas inspiradas en el pensamiento griego. Florencia fue escenario de obras revolucionarias como la famosa cúpula de la catedral. De hecho, hay unos libros de novelas históricas de los Médicis donde mencionan pues cómo se llevó a cabo esta cúpula. Además que después de la caída de Constantinopla, muchos sabios griegos huyeron a Europa, trayendo consigo ideas antiguas que alimentaron el pensamiento neoplatónico del Renacimiento. En resumen, Florencia fue un verdadero centro de arte, filosofía, renovación cultural en Europa, gracias al impulso de familias como los Médici y al cruce entre el pasado clásico y las nuevas ideas del Renacimiento. En medio de estas transformaciones surgieron mentes visionarias que supieron anticiparse a su época. Uno de ellos fue Nicolás de Cusa, de 1401 a 1464. Fue un filósofo, teólogo, matemático, una de las mentes más avanzadas del siglo XV, aunque participó en la política religiosa de su tiempo. Su verdadero aporte está en sus ideas filosóficas y religiosas, también científicas. Criticó la idea tradicional de que la Tierra es el centro del universo y propuso una visión más moderna. Lo llamó un universo infinito sin centro ni límites, anticipando ideas que siglos después serían retomadas por científicos como Leibniz o Newton incluso. También fue un pensador abierto a otras religiones, aunque creía en la superioridad del cristianismo. Pensaba que todas las religiones compartían una misma base espiritual y que las diferencias eran más de forma que de fondo. Por eso propuso tolerancia y diálogo religioso, algo muy raro para su época. Otro gran pensador fue Paweł Ludwik. Fue un pensador y rector de la Universidad de Cracovia en el siglo XV, aunque no es muy conocido. Escribió una obra importante presentada en el Concilio de Constanza, que fue relacionado con el conflicto entre Polonia y los caballeros teutones tras la batalla de Grunwald en 1410.
Su pensamiento es importante porque adelanta ideas del derecho internacional moderno al plantear una Europa más abierta y tolerante, que no se limita solo a los cristianos. Pero bueno, mientras el arte y el pensamiento florecían, el viejo imperio romano germánico empezaba a desvanecerse. Aunque en los siglos XIV y XV el imperio, especialmente el Sacro Imperio Romano Germánico, no desapareció, sí entró en un proceso de fragmentación y pérdida de poder real, mientras que monarquías como las de Francia e Inglaterra se fortalecían. El imperio se volvió más simbólico que efectivo como unidad política europea. Durante el siglo XV Alemania estaba dividida en más de 350 territorios, que actuaban como pequeños estados independientes con poder sobre la justicia, impuestos, ejército y religión. En este contexto se puede decir que tres regiones ganaron fuerza, que fue Brandeburgo, Sajonia y Austria. Aunque el imperio como institución se debilitaba, la Casa de Austria surgía como una de las grandes potencias europeas, marcando el inicio de una nueva etapa política en Europa. Bueno, a continuación voy a dejarlos con mi compañero Alejandro José Madroñero, quien nos va a aportar y ampliar un poco más sobre este tema. Gracias, Paula, por esa introducción. Continuaría hablando ahora de la simplificación del mapa europeo. En el siglo XV, el mapa de Europa empieza a ordenarse un poco. Francia sale fortalecida después de la Guerra de los 100 años y ésta recupera sus territorios. También integra regiones como Borgoña, Provenza y Bretaña y deja atrás la época feudal. En contraste, todo lo contrario, Inglaterra, que había tenido mucho poder en el continente, pierde casi todo y se encierra en su isla. Mientras tanto, en el centro de Europa, el Sacro Imperio sigue siendo un enredo total, lleno de principados, pero empieza a destacar la casa de los Austria, que después será la gran dinastía de los Habsburgo. En pocas palabras, Europa pasa a ser un mosaico de pequeños señoríos a tener monarquías más fuertes, territorios más definidos. Y hablando de territorios, podemos hablar de la amenaza turca. Mientras el oeste se organiza, en el este llega un golpe muy duro, la caída de Constantinopla en 1453. El imperio bizantino desaparece y los turcos otomanos se vuelven una potencia muy enorme. Para muchos cristianos eso fue una tragedia total, casi el fin del mundo, pero también sirvió para que Europa se viera a sí misma como una comunidad que debía defenderse unida. No lo lograron, claro está, pero por primera vez aparece esa idea de Europa como algo más que un conjunto de reinos. Y bueno, hablando de unión, podemos pasar al proyecto europeo de George Podiebrad. George, el rey de Bohemia, tuvo una idea increíble, muy increíble para su época. Él propuso crear una especie de alianza europea, una organización con reinos cristianos que resolvieran sus conflictos hablando y no peleando, y que se ayudaran contra enemigos comunes. Él propuso tener asambleas, un sistema de votación e incluso un sistema de fondo común. Obviamente nadie lo tomó en cuenta en ese momento, pero hoy suena casi como un antepasado de la Unión Europea. Italia, mientras tanto, era el centro cultural de todo. Ahí nacía el Renacimiento, el arte, la banca, el comercio, pero también estaba dividida en muchas ciudades-estado. Ejemplo, Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, los estados pontificios. Esta división, que aunque Italia brillara en cultura, fuera débil políticamente, muy pronto se convirtió en el campo de batalla de Francia, España y el Imperio. Era como el corazón del continente, pero un corazón sin defensa. Ahora, con todo esto, Legoff también habla de un personaje clave, Philip de Comines. Era un diplomático que viajó por varios reinos y que empezó a mirar a Europa como un todo, un conjunto. En sus escritos se nota una convivencia nueva, ya que no solo ve a su país, sino a un conjunto de pueblos que comparten una historia y una cultura en común. De alguna forma, Comines representa el primer europeo, entre comillas, en sentido moderno, alguien que observa su continente con una mirada comparativa y crítica. Y en este punto llega una revolución total, la imprenta. Con Gutenberg y los tipos móviles,
Los libros dejan de ser un lujo de monasterios y pasan a circular entre comerciantes, estudiantes y ciudadanos. Esto cambia la forma en la que la gente accede al conocimiento, acelera las ideas y abre el camino para lo que vendrá después: la reforma, la ciencia moderna y la expansión del pensamiento crítico. Es como si Europa de repente se hubiera puesto a hablar consigo misma, pero en papel. Por esos mismos años, Europa empieza a mirar hacia afuera, hacia el exterior. El comercio con Oriente, el deseo de encontrar oro y especias y la curiosidad por lo desconocido empujaron a los navegantes a lanzarse al mar. Primero son pequeños viajes, pero la mentalidad empieza a cambiar. Ya no basta con mirar dentro del continente, hay que explorar el mundo. Esto hizo que se crearon un rumbo hacia el Atlántico y África. Portugal lidera esta aventura con Enrique el Navegante, conquistando Ceuta y explorando las costas de África. Las expediciones portuguesas van más allá de lo conocido, paso a paso, hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza. Castilla, por su parte, conquista las Islas Canarias y se prepara para la gran expansión que vendrá con América. En este punto, Europa empieza a dejar de ser solo un continente, empieza a convertirse en el centro de una gran red global. Todo esto fue posible por los avances técnicos: el timón de estambote, las velas triangulares y las carabelas, que podían maniobrar mejor y resistir largos viajes en el mar. Pero lo curioso es que esa tecnología moderna convivía con ideas muy antiguas, navegantes que creían en monstruos marinos y en el Preste Juan o en los límites del mundo. Era una mezcla muy rara entre ciencia y fantasía, entre innovación y mentalidad medieval. Esa mezcla, cabe recalcar, es precisamente la Europa del siglo XV, moderna en lo técnico, pero todavía llena de sueños, ilusiones y creencias del pasado. Así que, concluyendo y terminando, cuando Le Goff se pregunta si Europa nació en la Edad Media, la respuesta definitivamente es sí, pero no de golpe. Europa nació en medio de crisis, de guerras y de pestes, también de inventos, ideas nuevas y exploraciones. Sobre todo fue una época en la que lo viejo y lo nuevo convivían, y de esa tensión surgió lo que después sería el mundo moderno. La Edad Media no fue el final, simplemente fue el comienzo de otra historia, de algo mucho más grande.